Les decía entonces, estamos calculando las potencias de la fuente, ¿no? Y la potencia de la fuente negativa es directamente la tensión continua por la corriente continua que le circula. En el otro primero tenemos que calcular la potencia instantánea y después calcular la potencia, ¿no? La potencia instantánea es la tensión de continua por la corriente que le tomamos a la fuente positiva. La fuente positiva, dijimos, está conectada derecho al colector, entonces es la corriente de colector. Y la corriente de colector es un valor de polarización más lo que se mueve esa corriente, ¿no? La corriente de polarización es la IR de la fuente de corriente y lo que se mueve es la tensión de salida dividido la RL, ¿no? Es decir, esta I0, el nodo este básicamente. Dijimos que asumíamos una tensión de salida que era BP sobre un sinusoidal, que es esto que está acá. Así que esa es estos dos términos componen la corriente. Entonces ahora tengo que calcular el promedio de esa potencia en un periodo. Básicamente lo hago en ángulo, en lugar de hacerlo en tiempo lo hacemos en ángulo, nos queda la integral 1 sobre 2pi, por la integral entre 0 y 2pi, separo la integral en las dos cosas. Esta me queda BCC por IR, y esta me queda la sinusoidal. Ahora, estoy integrando una sinusoidal, porque el BCC es constante, entonces directamente me queda la integral de la sinusoidal, y es la integral de una sinusoidal en un periodo entero, o sea que obviamente eso se hace cero, ¿no? Esto no aporta potencia promedio. Sí, esto, y me queda el 2pi de la integral, se me va con este 2pi, y me queda directamente BCC sobre IR, ¿no? En realidad la fuente positiva entonces entrega lo mismo que la negativa, ¿no? Solo que lo entrega con esa forma sinusoidal mientras que la otra es constante. Bien, entonces tenemos todo. Tenemos la potencia en la carga, que dijimos que era la tensión de pico de salida al cuadrado dividido 2 veces la resistencia de carga. Y ahora tenemos la potencia de las fuentes, o sea que entre las dos suman 2 veces BCC por IR. Lo único que nos queda es calcular el rendimiento, es decir, el cociente entre estas dos cosas. ¿Está bien? Cociente de potencia de carga dividido potencia de la fuente. Si hago eso, me queda esta expresión. Fíjense, entonces el rendimiento depende de la tensión pico de salida. Esa es variable. Todo lo demás es fijo, digamos, ¿no? La carga, la fuente, el valor de fuente y la corriente de polarización. Me interesa saber entonces, bueno, esto fíjense, es monótono creciente con BP, ¿no? Es decir, cuanto más grande es BP, más grande es el rendimiento. O sea que el rendimiento máximo va a ser cuando BP sea máximo. BP es la tensión pico de salida y el máximo valor que puede tener esa tensión de pico, habíamos dicho que era, despreciando la saturación, BCC. ¿Está bien? O sea que el máximo rendimiento, reemplazo esto acá, este BP, por BCC, entonces me queda BCC cuadrado sobre 4RL BCC IR. Esto se va con esto, pero además, fíjense que RL por IR es la polarización, ¿no? O sea, eso es BCC. En media, a entrada 0, esto está a BCC. Porque diseñamos para eso, ¿no? Que en el caso límite, RL por IR sea BCC. Entonces se me cancela ese otro BCC con esto y me queda un cuarto. Quiere decir que en el mejor, y este número es importante, ¿no? En el mejor de los casos, un amplificador en clase A, es decir, polarizado, en configuración seguidor de emisor, con fuente de corriente y diseñado para máxima excursión, tiene una eficiencia de potencia máxima del 25%.
¿Se entiende eso lo que implica, no? O sea, si yo quiero manejar una carga de mucha potencia, la mayoría de la potencia la estoy disipando en mi circuito. ¿Se entiende ese punto? Es decir, solo el 25% de la potencia que me entregan estas fuentes termina en la carga. El resto se va acá y se va acá. Eso claramente me pone una restricción, ¿no? Porque si yo quiero disipar una carga de 100 watts, bueno, el resto tengo un 75% más de potencia que necesito para mi circuito, ¿no? O sea que mi transistor y mi fuente de corriente disipan una potencia gigante por configurarlo en clase A. Sí, va a ser lineal, va a ser un buen amplificador, pero va a estar disipando una potencia enorme, ¿no? Entonces, lo que me muestra esto, y eso es el mejor caso, ¿no? Si trabajo con tensiones más chicas, el rendimiento es peor. Lo que me muestra esto es que necesito otro tipo de amplificador, ¿no? Porque esto para manejar mucha potencia claramente no va a servir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a mirar, antes de pasar a lo que sigue, mirar un poco esto en el simulador, ¿no? ¿Ven ahí la simulación? Sí, sí. Bien, fíjense, acá básicamente armé ese circuito. Tenemos un transistor bipolar, NPN, en el emisor una carga de 80 ohms, la corriente de polarización, la fuente, lo puse como una fuente de corriente ideal acá, para que podamos ver las otras cosas, ¿no? Sin meternos con la fuente, de 200 mA. Después tenemos la fuente positiva de 15 volt, la fuente negativa de 15 volt, y tenemos la señal puesta acá. ¿Está bien? Una sinusoidal de 1 kHz y 10 volt de amplitud. ¿Está bien? Lo estoy trabajando no al límite todavía, después si quieren subimos para ver qué pasa. Fíjense que la polarización debería ser, en el caso límite, mayor a VCC sobre RL, ¿no? Que es si yo pongo acá 15 volt en la entrada, quiero que todavía esta fuente alcance. Y eso está diseñado para que eso pase. Después lo cambiamos y vemos qué pasa. Pero arranquemos viendo funcionando en su modo normal, ¿no? Es decir, la señal de entrada entonces es una señal que está entre más o menos 10 volt. ¿Qué esperamos ver acá en la salida entonces? Sobre la resistencia, antes de que ponga el cursor. Acuérdense que esto es un seguidor de emisor. La misma señal de entrada. Más o menos la misma señal de entrada. La diferencia por ahí estamos acostumbrados, nosotros lo veíamos hasta ahora en señal, o sea, nos olvidábamos del punto de polarización. Ahora vamos a ver todos juntos. Fíjense que no hay capacitor de acople, ¿no? O sea, estamos directamente sin capacitor de entrada y de salida. Entonces la tensión acá, fíjense, me da igual a la de entrada, pero corrida un poquito para abajo, porque es lógico, está la tensión acá, base emisor de 0,7, ¿no? Polarizado en directa. Entonces la salida en DC está 0,7 para abajo, más o menos, ¿no? Y después en alterna, sí, es más o menos la misma señal. ¿Está bien? Así que eso está funcionando como esperamos. No llegamos ni a la saturación de arriba, ni abajo tampoco. Bueno, abajo no hay transistores, es una fuente ideal, pero tampoco se nos cortó este transistor. O sea, está operando bien ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión es 10 volt y las fuentes son de 15, entonces estamos bien. Si miro, por ejemplo, la corriente de colector, es lo esperado, está polarizado en 200 mA más o menos de la fuente de corriente, y de ahí me muevo para arriba y me muevo para abajo. ¿Está bien? Es decir, estamos configurados como sabemos hasta ahora. Y no hay mucha otra forma de onda para ver. Tengo la corriente por la carga, que tiene media cero, y que va más o menos bueno, está un poquito corrida la media por los 0,7, ¿no? Acuérdense que como esto está 0,7 para abajo, si pongo tensión de entrada 0, ya tengo un poquito de corriente, o sea que está 0,7 corrido para abajo, y más o menos después
oscila 120 mA para arriba y 120 mA para abajo. Si planteo este nodo, obviamente tengo la corriente continua esta de acá y la de colector, que es más o menos como la de emisor, ¿está bien? Así que ahí todo cierra, digamos, está funcionando bien. Si yo empiezo a subir esta tensión, puede que llegue a los límites de los que hablamos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 14. Miro la tensión de salida. ¿Puse 14? Sí. Fíjense que abajo ya está el límite porque, digamos, esta fuente de corriente, como es ideal, va a funcionar aunque le ponga tensión 0 entre acá y acá, ¿no? Porque fíjense que si yo miro la tensión sobre la fuente de corriente, está llegando casi a 0, ¿no? Si la construyo de verdad, sé que no puedo llegar tan al borde. Pero bueno, en este caso está llegando al límite esta fuente de corriente. Ahora, cuando la tensión se va para arriba, fíjense, voy a empezar a saturar al transistor de arriba, ¿no? Ahí está en 13 volts. Si miro la tensión, entonces, colector-emisor de este transistor, o sea, lo que estoy explorando ahora son los límites, ¿no? Hasta dónde llega el circuito. Si miro la tensión colector-emisor, que es la verde, cuando la salida sube, que llega al máximo, la tensión colector-emisor está al mínimo, ¿no? Y estoy llegando al límite de lo que, fíjense que ahí tiene 2 volts, estoy llegando al límite. Si aumento más, si ya pongo lo máximo, que es acá 15 volts de entrada, bueno, ahí llegó ya se saturó, ¿no? Ahí abajo, fíjense que la verde está en 1 volt y pico y ya ahí si uno analizara, por más que uno ve sinusoidal la salida, esta sinusoidal ya está un poco deformada, ¿no? No se ve igual el pico positivo que el negativo. A ojo es difícil de ver, pero está al límite. ¿Está bien? De todas maneras, fíjense, puedo trabajarlo, como tengo la fuente de corriente ideal, casi a tensión teórica máxima, que sería igual a la fuente. ¿Está bien? 15 volts. O volvamos a una tensión, creo que yo lo tenía en 10. Entonces, digamos, con eso vimos que el funcionamiento es como esperamos y que el rango de excursión también es como esperamos. Tenemos una situación, entre comillas, ideal porque tenemos una fuente de corriente ideal acá. Entonces ahora lo que queremos ver es la potencia. Vieron que en SPICE hay una forma de medir potencia que si mantienen apretada la tecla Alt, aparece un termómetro. Básicamente la ponen sobre un componente y lo que le hace es el producto V por I. Lo podrían hacer a mano, pero eso directamente te simplifica, ¿no? Entonces el producto tensión-corriente me da esto. Y la otra cosa que puedo hacer, fíjense, si grafico un número entero de periodos, de ciclos, si yo integro la potencia, es la cuenta que hicimos a mano para la fuente, pero ahora la estoy haciendo para la carga, si integro la potencia, y eso directamente SPICE me lo hace, aprieto control y hago clic sobre la leyenda acá, fíjense, y me hizo la integral entre 0 y 10 milisegundos, que es lo que tengo acá, que es un número justo exacto de periodos de la señal de 1 kHz, son 10 periodos, ¿no? Y me dice 630 miliwatts, que es la potencia que está disipando la carga, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo puedo dejar anotado por acá. La potencia de la carga sería 0,63 watts, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es un balance de potencia. Ahora quiero ver cuánto me están entregando las dos fuentes, ¿no? Entonces, me fijo la B1. Como era de esperar, la forma de la B1 es sinusoidal, porque es la corriente de colector, por una tensión constante, es la cuenta que hicimos. Me fijo cuánto me da, y me da la negativa porque es potencia entregada, ¿no? 2.8 watts, la fuente B1. Voy a anotar acá también.
Entonces la potencia de B1, llamémosle así, la pongo positiva, pero ya sabemos que es potencia entregada, 2.8 dije, ¿no? 2.8 watts. Y nos falta la potencia de la fuente B2. Como era de esperar, esa es continua, porque como dijimos es los 15 volts por los 0,2 directamente, ¿no? No le tomamos corriente alterna a la fuente negativa. Así que esto da 3 watts. ¿Está bien? O sea que el rendimiento de esto, por simulación, calculado por simulación, serían los 0,63 watts dividido los 2,8 más los 3. ¿Alguien tiene alguna calculadora para hacer esa cuenta? $10,86%. Ok, gracias. 10,8. O sea que el rendimiento por simulación nos da 10.8. Yo tengo hecho por acá abajo, creo, la cuenta teórica. Creo que la hice por acá abajo. Que es esto que está acá, ¿no? Nos había quedado que la expresión teórica era la tensión de pico de salida al cuadrado dividido 4RL por BCC por IR, es decir, 10 al cuadrado, dividido 4 por 80 por 15 por 0,2, y eso da 10%, ¿no? Que es más o menos lo que calculamos. La diferencia es obviamente por las simplificaciones que hicimos para hacer la cuenta, ¿no? Así que fíjense, primero la cuenta está bastante bien, segundo el rendimiento es muy malo, ¿no? Desde el punto de vista de potencia. Eso quiere decir que este transistor, fíjense, esa es la potencia disipada por el transistor. El simulador la calcula completa, hace la tensión colector-emisor por la corriente de colector más la tensión base-emisor por la corriente de base. Y si yo hago control acá, 2.35 watts se están yendo en el transistor, ¿no? O sea que ese transistor va a tener que tener un disipador de potencia, digamos, un bloque de aluminio para poder sacar todo el calor que está generando, ¿no? Claramente esto, como amplificador de potencia, tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Se entiende el punto? Nosotros despreciamos en la cuenta esta potencia también, ¿no? Habría que ver, fíjense, la potencia de la fuente de señal, ¿no? Son 6 miliwatts, con lo cual tiene sentido haberla despreciado, ¿no? Comparado con las otras potencias. Así que bueno, en definitiva, ese es el resumen, ¿no? Polarizamos. Como sabemos hasta ahora usar un amplificador, lo único que lo reemplazamos por una fuente de corriente. Usamos el seguidor de source porque no queremos ganar en tensión, no nos importa que la entrada sea igual a la salida en cuanto a su amplitud de tensión. Calculamos, lo polarizamos con fuente de corriente, vimos en qué rangos puede operar, calculamos el rendimiento teórico y lo comparamos con el rendimiento de simulación, nos dieron parecidos, 10%. Es malo, ¿no? Hay mucha potencia disipada en el transistor. Y por supuesto, si acá hubiera otro transistor para la fuente de corriente, también hay. O sea que claramente esto nos limita, porque mi circuito me disipa más potencia que la que le entrego a la carga. ¿Está bien? Ese es el limitante. Entonces, vuelvo a las filminas.
necesitamos otra cosa, ¿no? Es decir, no nos podemos dar el lujo de polarizar como polarizamos, que el transistor conduce siempre y tiene una corriente continua bien alta todo el tiempo, de la mitad, porque eso es mucha disipación de potencia. Entonces vamos a tener que relegar un poco de linealidad, buscando tener mayor eficiencia de potencia. ¿Está bien? Esa es la filosofía. Y ahí es cuando surge el amplificador clase B, o a veces se le llama push-pull. Ahora vamos a ver por qué. Básicamente usando dos transistores complementarios. Vamos a usar un NPN y un PNP. No hay polarización, directamente la vamos a sacar. Y lo que, digamos, este es el circuito básico, ¿no? La idea básica. Uno tiene los dos transistores complementarios, el NPN y el PNP. Fíjense que este es el NPN, que tiene su colector, su base y su emisor. Esta es la base del otro y este es el colector del otro. Es decir que las bases están cortocircuitadas y los emisores están cortocircuitados. Y yo entro señal por la base y salgo por el emisor. La idea es que este circuito, estos dos transistores van a trabajar en forma complementaria. O sea, cuando uno esté andando, el otro no va a estar andando y viceversa. ¿Está bien? Entonces, cuando la tensión de entrada, ahora vamos a ver las formas de onda, pero cuando esta tensión yo la empiece a subir y en un momento supere los 0,7 volt que necesita el transistor para estar en la zona activa, este va a tener una tensión base emisor en inversa, o sea, va a estar cortado. ¿Está bien? QP, el de abajo, va a estar cortado. Y el de arriba va a estar andando. O sea que en esa situación me va a quedar la fuente, el transistor, la resistencia a tierra. ¿Está bien? Es decir, durante una parte va a estar esto, que fíjense, es una configuración de seguidor de emisor, tal cual la vimos. Y durante el otro semiciclo, cuando la tensión sea negativa, va a llegar un momento, cuando la tensión sea negativa y menor a 0,7, en que voy a tener el al revés. Voy a tener digamos, la configuración va a ser, tengo tierra acá arriba, tengo la resistencia, tengo el transistor PNP, tengo la entrada acá, y tengo esto a menos BCC. ¿Está bien? O sea, es una configuración que lo que me permite es, durante un semiciclo, ahora vamos a ver las formas de onda, pero para tensiones positivas y mayores a 0,7, porque después vamos a ver qué pasa en el medio, ¿no? ¿Qué pasa cuando la tensión BI está entre 0,7 y menos 0,7? Pero para tensiones por arriba de esa, trabaja este y trabaja como seguidor de emisor, y para tensiones por abajo de menos 0,7 trabaja este y también trabaja como seguidor de emisor. Es decir, dividimos para tensiones positivas y negativas, trabaja un transistor distinto. ¿Está bien? Esa es la idea de este circuito y por eso se lo llama push-pull, porque es como que cuando uno trabaja el otro no. Si uno ve la transferencia de esto, lo que va a encontrar es que pasa esto que está acá. En este intervalo, los dos transistores, ninguno está en la zona activa, donde normalmente nosotros sabemos que los podemos usar como amplificador. ¿Está bien? Porque todavía la tensión base emisor no es suficiente, entonces están cortados. Entonces no circula corriente y me produce en la transferencia entrada-salida una región que se llama zona muerta. ¿Está bien? O distorsión de cruce por cero, ahora vamos a ver por qué.
Pero esto obviamente no es deseable. O sea, esto es el precio que voy a pagar por no tener corriente de polarización. ¿Está bien? Es decir, tengo esta zona muerta en donde si la señal acá es chiquita, esto ni siquiera, o sea, me va a dar una señal 0 de salida, ¿no? Si pongo una señal acá chiquita, la salida es 0, planchada. Es decir, claramente no es lineal, o sea, tiene me agrega distorsión. Pero vamos a ver que la ganancia es mucha, ¿no? Por el otro lado, por el lado de la potencia. Entonces, bueno, por ahí estoy dispuesto a tolerar esa distorsión, ¿no? Y después tenemos que cuando la tensión supera esa tensión y el transistor entra en su zona activa, bueno, más o menos lo puedo considerar lineal, hasta que, bueno, si sigo subiendo la tensión de entrada, pasa lo mismo que vimos antes, en un momento saturan. Y es un circuito simétrico, ¿está bien? Si los dos transistores son equivalentes, el N y el P, se comportan parecido, para el otro lado va a pasar lo mismo, pero con el otro transistor. Entonces, cuando yo pongo ahora una señal, digamos, grande, como la que estábamos viendo en la simulación anterior, 10 volts, 15 volts, esa va a ser la entrada, ¿está bien? ¿Cómo se traduce esta transferencia entrada-salida a señales temporales? Bueno, cuando la señal esté cruzando por ese intervalo, el transistor va a tener la zona muerta, ¿no? El amplificador. Entonces me va a deformar la salida y lo que voy a ver es que en los cruces por cero de la señal tengo cosas de este estilo, ¿no? Fíjense. Tengo esta zona muerta. Entonces esto por eso se lo llama distorsión de cruce por cero. ¿Está bien? Porque tengo este efecto en la señal y es porque el transistor no está en zona activa acá. ¿Está bien? Es decir, me deforma y me agrega distorsión. Obviamente, si uno hace un análisis armónico de las componentes de Fourier de estas señales, esto va a tener buen contenido armónico, ¿no? Esto es una sinusoidal que no tiene contenido, tiene solamente contenido en una frecuencia, esto va a tener contenido en múltiplos de la frecuencia fundamental, es decir, voy a tener distorsión. Bueno, pero si estamos dispuestos a soportar esa distorsión, tenemos que tener un beneficio, ¿no? Y eso es justamente el rendimiento o la eficiencia. Y entonces, bueno, pongámosle número a eso. Vimos que el seguidor de emisor, pero polarizado, tenía una eficiencia máxima del 25%. Entonces ahora queremos comparar con eso y ver qué tenemos. Otra vez, para hacer un análisis simplificado como hicimos antes, vamos a suponer que las tensiones de saturación son 0 para simplificar las cuentas. Entonces, tenemos que calcular la potencia en la carga. Otra vez vamos a suponer que tenemos una tensión sinusoidal, o sea, eso es lo mismo, ¿está bien? Vamos a despreciar también el efecto del cruce por cero para el cálculo de potencia, es decir, vamos a suponer que acá tenemos una señal sinusoidal de valor pico BP. Y esa entonces es la potencia por la carga. Ahora tenemos que calcular la potencia por las fuentes, ¿está bien? Tenemos que hacer como antes, tenemos que calcular cuál es la corriente que viene por acá, tenemos que conocer, y tenemos que conocer cuál es la corriente por acá. Eso nos permite calcular la potencia instantánea y después la potencia promedio. Entonces, por la simetría del circuito, en este caso antes también era igual, pero acá es igual la forma de onda, tanto de corriente de una fuente que de la otra, ¿no? Porque el circuito es simétrico, entonces es igual. Entonces veamos la de arriba. ¿Cómo es la corriente de colector? Bueno, la corriente, ¿se acuerdan que nosotros dibujamos que durante el semiciclo positivo tenemos la fuente BCC, el transistor, este es el circuito equivalente, digamos, durante el semiciclo positivo, ¿no? La resistencia de carga, tierra,
y BI. La tensión acá, durante el semiciclo positivo, si no tenemos en cuenta los cruces por cero, básicamente es la tensión B esta que pusimos acá, dividido la resistencia. Durante este semiciclo positivo es cuando está trabajando este transistor. ¿Está bien? Después, durante el semiciclo negativo, va a ser igual, pero va a estar trabajando este transistor. Entonces, durante este semiciclo positivo, la corriente de carga la provee este transistor. ¿Está bien? Y esa corriente, ¿cuánto va a valer? Va a ser la tensión de salida para el semiciclo positivo dividido la resistencia de carga, despreciando las saturaciones y el cruce por cero. Entonces, básicamente la corriente de colector es sinusoidal de medio ciclo, o sea, es esto que está acá, ¿no? Y después cero durante el otro medio ciclo, porque durante el otro medio ciclo la corriente la provee el otro transistor. O sea que a la fuente positiva le pido corriente solamente durante el semiciclo positivo de la salida y después no le pido más corriente hasta el que sigue. Ahí hay una gran diferencia con la topología anterior, donde todo el tiempo le estábamos pidiendo un valor medio de corriente. Acá solo le pedimos corriente durante el semiciclo positivo, ¿no? Entonces, la integral de esa potencia en un periodo solamente me termina quedando en medio periodo. Ven que acá terminé integrando lo que era entre 0 y 2pi solamente entre 0 y pi porque la corriente se anula durante el intervalo pi a 2pi, ¿no? Bueno, si calculan esa integral, porque ahora es un seno en medio periodo, es decir, no se anula, me termina quedando BCC por BP sobre pi por RL. Eso es la de la fuente positiva. Pueden hacer exactamente el mismo análisis para la fuente negativa, les va a dar lo mismo, entonces la potencia total entregada por las fuentes es 2 veces C por la tensión de pico dividido pi RL. ¿Está bien? Así que tenemos esto, tenemos la potencia de la carga, tenemos la potencia de las dos fuentes. Si despreciamos, como vimos que es poca, la potencia a través de la fuente de señal, que es esta, podemos calcular el rendimiento. Hacemos el cociente de la potencia de la carga dividido la potencia de la fuente y me queda esta expresión sencilla. Fíjense, pi por BP sobre 4 veces C. Le queremos ver cuándo eso es máximo. Obviamente lo único que puedo mover acá es la tensión de pico y este rendimiento va a ser máximo cuando la tensión de pico llegue a su valor límite y el valor límite que puede tomar la tensión de pico esta es PCC, ¿no? Si reemplazo entonces tensión de pico por BCC, tengo el rendimiento máximo y eso me da pi sobre 4, o sea 78.5%, ¿está bien? Y eso justifica, digamos, soportar o decir, bueno, ok, voy a tener una distorsión de cruce por cero, pero el rendimiento aumentó del 25% de la etapa clase A, rendimiento máximo, a un rendimiento máximo de casi el 80%, ¿no? O sea que claramente la ventaja es grande, ¿no? Porque estamos hablando que ahora los transistores van a tener que disipar mucha menos potencia que la que tenían que disipar en el de clase A. Acuérdense que básicamente casi el 75% de la potencia se iba en el transistor, en el clase A, ¿no? Y eso implica que el transistor va a estar disipando un montón de potencia, entonces tengo que conseguir un transistor que soporte eso. Con el clase A no voy a poder manejar mucha potencia. Con el clase B voy a poder manejar más. Y eso básicamente lo obtuve, ¿por qué? Porque no amplificador en topología clase B no tiene corriente de polarización. Nada es gratis, repito, lo que pago es la distorsión.
hablando entonces de potencia disipada en los transistores, ¿cuánto tienen que disipar estos transistores, ¿no? El NPN y el PNP. Bueno, si sigo con el balance de potencia y desprecio otra vez la potencia de la fuente de señal, porque esa es muy chiquita, básicamente el balance de potencia me dice que lo que me entrega la fuente y no disipo en la carga es lo que están disipando los transistores porque no hay más nada, ¿no? Y esas dos expresiones las tenemos. Esta es la de fuente y esta es la de la carga. Fíjense que si yo quiero graficar esto en función de la tensión de pico de salida, acá hay una relación cuadrática, ¿no? Me aparece acá el Vp, pero acá me aparece el Vp cuadrado. Entonces, ¿cuál es la potencia máxima? Eso me interesa conocerlo porque yo voy a tener que poner esos transistores, entonces quiero saber cuál es la potencia máxima que tienen que disipar. Para eso, tengo que encontrar el máximo de esta función, ¿no? Una forma de encontrar el máximo es derivar igualar a cero, ¿no? Derivo la potencia que disipan los transistores respecto de la tensión de pico de salida. Del primer término solamente me queda 2 veces C por pi RL. Del segundo término, cuando bajo el 2 por la derivada, se me cancela con el 2 de abajo y me queda Vp sobre RL. De ahí, esto está igualado a 0, despejo la tensión de pico y tengo que la potencia máxima los transistores la van a disipar cuando la tensión de salida tenga una tensión de pico de 2 veces la fuente dividido pi. Es decir, la condición peor para los transistores no es cuando la tensión de salida es máxima. ¿Está bien? Es en este punto. Si reemplazo esta expresión de la tensión de pico, la pongo ahí y la pongo ahí, tengo esta expresión, que la puedo simplificar un poquito y tengo esta expresión. O sea, esa es la potencia máxima que tienen que soportar los transistores. Fíjense que esos son los dos transistores. Como el circuito es simétrico, en realidad cada transistor va a disipar la mitad de esa potencia. ¿Está bien? Es decir, BCC cuadrado dividido pi cuadrado por RL es la potencia que va a disipar cada transistor. Pongamos eso en un gráfico y eso da esto, ¿no? Básicamente, esto es potencia disipada por los dos transistores. ¿Está bien? En función de la tensión pico de salida. Como habíamos dicho, eso es una parábola invertida y corrida, y lo que calculamos nosotros recién son estos dos valores. ¿Dónde ocurre el pico de esa parábola? Ocurre cuando la tensión pico de salida es 2 veces C sobre pi, que no es la tensión máxima de salida, y cuánto vale esa potencia que disipan los dos transistores. Esto es lo que calculamos acá. Ahora se va a cortar, así que nos reconectamos para tratar de terminar con esta idea. Fíjense que nosotros el rendimiento máximo lo calculamos que era acá, cuando la tensión pico es la máxima. Ahora, si yo trabajo con una tensión de salida acá, que es el peor caso para los transistores,